Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de contabilidad de la Escuela de Negocios y Dirección dentro de los cursos superiores. Mi nombre es Sergio García y voy a ser el ponente que os va a ir llevando a lo largo de esta videoconferencia. Os pido que, siempre que tengáis una pregunta o una duda, la hagáis libremente en el chat y os responderé lo más rápido que pueda, bien cuando acabe esa explicación o en el siguiente momento, o a lo mejor no os contesto en el momento porque se va a ir explicando enseguida, y que cuando yo tenga algunas preguntas para vosotros, algunas actividades o prácticas para hacer, pues que participéis todo lo posible. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y vamos a comenzar. Vamos a ver primero cuál va a ser, en primer lugar, nuestro contenido de hoy, por dónde vamos a ir avanzando. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre las amortizaciones de inmovilizado y los diferentes métodos de cálculo. Cuáles son los principios y bases de cálculo y cuáles son los diferentes métodos que se pueden utilizar y cuáles son sus implicaciones a efectos de la cuenta de resultados. En segundo lugar, vamos a ver un poco de evaluación de pasivos financieros y también todo lo que tiene que ver con el tipo efectivo, tipo de interés efectivo y el coste amortizado de los mismos. En tercer lugar, vamos a ver la moneda extranjera, valoración de moneda extranjera, y tendremos un par de ejemplos que ilustrarán cómo funciona. Cuarto lugar, reparto y distribución de resultados, es decir, la decisión al final de ejercicio de qué hacemos con el resultado, si lo dejamos en reservas, si lo damos en dividendos, y pondremos algún ejemplo. Y también los cambios que ha habido para este 2016 con respecto a lo que ha sido hasta 2015. También veremos un ejemplo de compra de inmovilizado y, con diversos gastos que se van activando, etcétera. Y por último, un ejemplo de venta de inmovilizado y sus implicaciones contables. Pues vamos a ir comenzando. Vamos a empezar por la amortización del inmovilizado material, aunque eso también es aplicable perfectamente al inmovilizado intangible. Es exactamente lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de amortización que podemos encontrar? Bueno, pues hay varios sistemas. En primer lugar, sistema de amortización lineal o constante, es decir, todos los años vamos a amortizar lo mismo. Este sistema se puede indicar de dos maneras. O se indica en porcentaje sobre la base amortizable o bien en número de años. Evidentemente, esto hay una relación directa, es decir, el porcentaje será igual a 100 entre el número de años, o bien el número de años será igual a 100 entre el porcentaje de amortización lineal. La relación es totalmente unívoca, es decir, es sencillo. Nos pueden decir, bueno, eso se amortiza al 10%, con lo cual son 10 años, o nos pueden decir, eso se amortiza en 10 años, es el 10%. Nos pueden decir también, por ejemplo, este inmovilizado se amortiza en 4 años, que sería exactamente igual que 100 entre 4 igual 25. Nos dijeran, este inmovilizado se amortiza a un porcentaje lineal del 25%. Ambas expresiones son equivalentes y para calcular la cuota, pues simplemente bien dividimos el importe de la base amortizable entre ese número de años o multiplicamos esa base amortizable por ese porcentaje. Cualquiera de las opciones es igual. También lo ponemos aquí para que sea más ilustrativo. Importe anual igual a base amortizable entre número de años o base amortizable por porcentaje. Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien,
Después tenemos, en este caso, como sabéis, siempre amortizamos lo mismo. Es el sistema más sencillo, más simple y no implica mucha complejidad. Y se admite, además, es fácil de admitir en prácticamente todos los programas contables hacen este sistema automáticamente. Segundo grupo de sistemas son aquellos de amortizaciones regresivas, es decir, amortizamos de más a menos. Amortizamos más los primeros años y amortizamos menos los últimos años. Generalmente, es decir, es decreciente. El importe que destinamos a la dotación de amortización cada año es decreciente. ¿Qué razones puede haber para utilizar este método y no utilizar otros? Bueno, pues fundamentalmente la principal razón que suelen tener las empresas para utilizar métodos de amortización decrecientes o regresivos son de índole fiscal, ya que permite hacer, por así decirlo, un diferimiento fiscal, un efecto financiero sobre los impuestos. Los años más cercanos en el tiempo, pagamos menos impuestos porque el importe del gasto es mayor, y los últimos años pagamos menos impuesto porque el importe del gasto es menor. También, por otro lado, puede haber aquí un interés o una motivación relacionada con el coste total de mantener o de tener un activo inmovilizado. Ya que el coste de tener un activo inmovilizado tiene dos componentes fundamentalmente vistos desde el punto de vista económico. Por una parte, la amortización contable es un gasto, pero por otra parte están los gastos por mantenimiento, los gastos reales que pagamos por el mantenimiento. Evidentemente, los activos, las máquinas, los primeros años tienen menos gasto por mantenimiento y según van envejeciendo, su gasto por mantenimiento incrementa, ¿no? Entonces, de esta manera, si usamos esta amortización, lo que conseguimos es que, bueno, la bajada en el coste de amortización va a irse compensado con un incremento en los gastos de mantenimiento, con lo cual el coste total de mantener o de tener ese activo, de tenencia del activo, que está compuesto, como hemos dicho, de esas dos partes, amortización por un lado y mantenimiento por otro, va a compensarse y va a ser más o menos constante en el tiempo ese coste total de tenencia y de uso del activo. Esa es otra motivación que tiene que ver también porque el efecto en la cuenta de resultados sea como más estable. El efecto global de los costes de tenencia, de los gastos de tenencia del activo. Y hay dos métodos de números dígitos y porcentaje constante sobre el valor contable. Y los veremos fácilmente en un ejemplo. Siguiente grupo de sistemas son los de amortización progresiva. La amortización progresiva, generalmente el método usado es de números dígitos y es exactamente lo contrario. Amortizamos menos los primeros años para amortizar más los últimos. ¿Qué razones puede haber aquí? Bueno, por un lado, porque sean activos que van a ir entrando en funcionamiento poco a poco. Entonces, de esa manera reflejamos que realmente su incidencia en la incidencia de amortización va a ir creciendo según el activo vaya incrementando su producción. Y segunda es, sobre todo, en empresas que están empezando, que los primeros años van a estar probablemente en pérdidas, y de esta manera, al reducir los primeros años, las pérdidas de los primeros años van a ser menores, van a ser completamente menores, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las razones. Así, las pérdidas se van a ir amortiguando y serán grandes más hacia el final de la vida del activo. ¿De acuerdo? Es para que el efecto sobre el resultado sea menor los primeros años, de manera que también los números de las empresas que están empezando pues no sean tan malos. Y por último, los sistemas de amortización funcional o técnica que están basados no en el tiempo, nunca se basan en el tiempo, sino se basan en la vida útil técnica o funcional de los activos. Ejemplos pueden ser, por ejemplo, un vehículo, un camión. Podemos decir, bueno, pues nuestra vida útil de este camión entendemos que son 200.000 kilómetros. Bueno, pues 200.000, en función de los kilómetros que haga cada año,
sobre esos 200.000, la amortización será en función de los kilómetros recorridos sobre esos 200.000. Podemos tener aquí una amortización unitaria por kilómetro, por ejemplo, podemos calcular, que es como veremos que se suele hacer. Y puede usarse, pues eso, para vehículos, puede usarse para máquinas que tienen una vida útil de piezas producidas, aviones, barcos, que también tienen unas horas de vuelo o horas de navegación más o menos establecidas como útiles para cada empresa, etc. Una pregunta para vosotros. ¿Los sistemas de amortización decrecientes pueden ser de números dígitos, de porcentaje constante sobre el valor neto contable o ambos? ¿Cuál pensáis que es la respuesta? ¿Una respuesta? Sí. La C, ¿no? Parece que la C. Sí, efectivamente, la C. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar con un ejemplo para ver la amortización. Para ver estos ejemplos, estos tipos de 4 métodos de amortización que hemos visto. Bueno, pues tenemos una maquinaria con vida útil de 4 años y un valor de compra de 11.000 euros y con un valor residual de 1.000. Eso quiere decir, valor de compra 11.000, valor residual 1.000, que la base amortizable, es decir, el importe a amortizar no son 11.000. Vamos a amortizar 11.000 menos 1.000, 10.000. Vamos a ponerlo aquí también. Lo vemos, ¿no? La base amortizable es 11.000 menos 1.000 igual a 10.000. Entonces, nos dicen que son 4 años, plazo, la vida útil, y el número de unidades que producirá total, la vida útil técnica, son 8.000. Que se repartirán de la siguiente manera: 3.000 en el primer año, 2.400 en el segundo, 1.800 en el tercero y 800 en el cuarto. Entonces nos piden elaborar el cuadro de amortización por todos los métodos: amortización lineal, decrecientes, funcional técnico, decrecientes y cuota constante. Pues vamos a ello. ¿Parece? Venga. Vamos a empezar con el de lineal. Es el más sencillo de todos. Ay, perdón, nos hemos saltado uno. Nos hemos saltado varios. Lineal, bien. Entonces la cuarta amortización lineal es la base amortizable, que hemos dicho que estos son 11.000 menos 1.000, partido por 4, que nos da 2.500 euros anuales. Con lo cual el cuadro de amortización será el siguiente. Año 1, la cuota 2.500, el valor neto contable son, eso sí, el valor neto contable siempre partimos de lo que tenemos registrado. En nuestro balance el activo vale 11.000. 11.000 menos 2.500, 8.500. Segundo año, amortizamos de nuevo 2.500, 8.500 menos 2.500, 6.000. Tercer año, de nuevo 2.500, valor neto contable 3.500 y el último año 2.500, valor neto contable 1.000, que coincide, como veis, este valor neto contable coincide con el valor residual. El valor neto contable al final del cuarto año siempre tiene que coincidir con el valor residual, porque ese es el valor que estimamos que puede valer el activo al final de su vida útil. Es siempre una estimación que tenemos previa al principio de la vida de la adquisición del activo. ¿Sí? ¿Se entiende este? Perfecto, gracias. Este, como hemos dicho, es el más sencillo. Recordad, es muy importante que el valor contable lo calculéis siempre respecto a los 11.000. Es decir, la cuota se calcula sobre la base, sobre esos 10.000 que hemos dicho, sobre 11.000 menos 1.000, sobre todo esto.
sobre la diferencia. Pero el valor neto contable se va calculando partiendo desde 11.000, porque yo en el balance, cuando lo adquiero, registro 11.000 inmovilizado material. No registro 10.000, registro 11.000. 10.000 va a ser el importe que voy a dejar para amortizar. ¿Entendido este claramente, no? Sencillo. Perfecto, gracias. Siguiente método. Este es un poquito más, vamos por métodos decrecientes o regresivos. Y el siguiente es el de dígitos decrecientes. Bueno, pues, ¿cómo se usan estos métodos de dígitos? Bien, pues en primer lugar sumamos los dígitos de los años de vida útil. Son 4 años, pues 1 más 2 más 3 más 4, 10 años. Y le asignamos un valor de amortización por dígito. En este caso, 10.000 base amortizable, entre 10 son 1.000 euros por dígito. ¿Correcto? Y como en este caso son decrecientes, vamos a invertir el orden. Si los años van de 1 a 4, vamos a invertirlo de 4 a 1. 4, 3, 2, 1. Si fueran 7, pues 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exactamente al contrario. Entonces la cuota es 4, que es el dígito, por el valor del dígito, 1.000, que nos da 4.000. Y de nuevo, el valor neto contable no va sobre 10.000, que es la base amortizable, va sobre 11.000, que era el valor de compra. 11.000 menos 4.000, 7.000. ¿Se ve? Segundo año, 3 dígitos. Estamos invirtiendo 3 por 1.000, 3.000. 7.000 menos 3.000, 4.000. Ese es el valor neto contable. Lo que queda en el balance, quedarán 11.000 de compra y 4 más 3, 7.000 de amortización acumulada. Tercer año, 2 dígitos. Cuota, 2.000. Valor neto contable, 2.000. 4.000 menos 2.000, 2.000. ¿Correcto? 2 por 1.000, 2.000. Amortización acumulada será 4 más 3 más 2, 9.000. Y último año, un dígito solo, 1 por 1.000, 1.000. Y el valor neto contable de nuevo, 1.000, que coincide con el valor residual. Esos 1.000 son iguales al valor residual. Y la amortización acumulada, que sería la suma de esto, será igual a 1.000. Que es igual a esta base amortizable. ¿Cierto? Que es igual a esta base amortizable. Estos 10.000 de aquí. ¿Sí? ¿Se ve también? Perfecto. Gracias. Pues vamos por el otro método de amortización regresiva. Y este es un poco más complejo generalmente. Es el de porcentaje constante. Porcentaje constante. Bien. Aquí normalmente se utiliza un múltiplo sobre el porcentaje de amortización lineal. Entonces, si en lineal hemos dicho que eran 4 años, pues 100 entre 4, 25%. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Bien, 25%. Entonces, generalmente se aplica un múltiplo, y además, efectos impuestos a sociedades es así, que varía entre 1,5 y 2. 2,5, dependiendo de los años del activo. Entonces, en este caso, multiplicaríamos este 25% por 1,5 y nos daría un porcentaje de 37,5, pero ese 37,5 no va a ser sobre el valor de compra, sino que va a ser sobre la base amortizable pendiente. Base amortizable pendiente. ¿Sí? Sobre el valor neto contable, perdón, sobre el valor neto contable pendiente. Sobre el valor neto contable pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, primer año, importe pendiente, 10.000 por 3.750, importe pendiente de amortizar, es decir, base amortizable pendiente, no valor neto contable. 10.000 por 3.750, la cuota 3.750. Valor neto contable entonces son 11.000 menos 3.750.
Con lo cual, el importe pendiente de amortizar son 6.250. Le aplicamos ese 37,5%, este 37,5%, le aplicamos ahora no a 10.000, sino a 6.250 y nos da esta cifra. ¿Se lo restamos a qué? Al valor neto contable, eso sí, y nos da 4.906. Bien. ¿Qué nos queda pendiente de amortizar? Pues 6.250 menos 2.344, 3.906. A 3.906 le calculamos de nuevo el 37,5% y nos da 1.465, que esta será la cuota de amortización. Y nos queda un valor neto contable de 3.441. Importe pendiente de amortizar, 2.441. El cuarto año no me queda más remedio, porque ya es el último año, que amortizar todo lo que queda. Aunque, como veis, no es decreciente. En este último año, casi siempre, en casi todos los casos en este método, no suele ser decreciente. Suele haber un pequeño incremento en el último año. Y esto es porque como es un porcentaje generalmente menor que 50, que suele resultar, al ser menor que 50 el porcentaje que resulta, pues evidentemente en los últimos años el primer año tiene menos del 50%, con lo cual el segundo año tiene un importe mayor. Eso es totalmente normal. Así que muy importante, quedaos con esto. Primero, que es un múltiplo sobre el porcentaje en lineal, aunque esto es a efectos sobre todo de impuestos a sociedades. Podría ser arbitrario y decir yo, oye, no, pues yo quiero hacer amortizar el 40%. Bueno, pues entonces el 40%. Aunque a efectos de impuestos a sociedades tendría este límite de 37,5. Entonces, ese porcentaje lo aplico a la base amortizable pendiente. ¿De acuerdo? Que en este caso era 11.000 menos 1.000, 10.000. Pero ese importe de la cuota y de amortización acumulada lo voy restando del valor neto contable. Porcentaje sobre esto y la cuota la resto para el valor neto contable para calcular el valor neto contable y la amortización acumulada. Y también importante, muy importante recordar que el último año generalmente, ya que casi siempre este porcentaje es menor de 50, va a ser generalmente creciente respecto al penúltimo. ¿De acuerdo? Esto suele ser bastante habitual y suele dar bastante lugar a confusión. Y en algunos ejercicios, algunas personas lo que hacen es ir amortizando, amortizando, amortizando hasta que no les queda nada prácticamente. Y en vez de 4 años ponen 12 o 15. No, no. Son 4 años por 4 años. ¿Y el cuarto año qué hay que hacer? Bueno, pues lo que quede. ¿De acuerdo? ¿Está entendido este? Gracias. Perfecto, gracias. Vamos a por el siguiente. Dígitos crecientes. Eso es amortización progresiva. Y funciona de una manera muy similar al de dígitos decrecientes, pero a la inversa. Vamos a amortizar de menos a más. Entonces, de nuevo, hacemos una suma de dígitos. 1, 2, 3, 4, igual a 10. El valor del dígito, 10.000 entre 10, nos va a dar igual a 1.000. Y a partir de ahí, hacemos el cuadro de amortización. Año a año. Entonces, los años y los dígitos aquí coinciden. Primer año, dígito 1, cuota 1 por 1.000, 1.000. Valor neto contable, aquí acordaos, el valor neto contable es desde el precio de compra. Restamos amortización acumulada desde el precio de compra. 11.000 menos 1.000, 10.000. Segundo año, dos dígitos. Aquí el orden es el mismo que el orden que van los años. Cuota 2.000, 2 por 1.000, 2.000. Valor neto contable, 10 menos 2.000, 8.000. Tercer año, 3 por 1.000, 3.000. Valor neto contable, 8.000 menos 3.000, 5.000. Cuarto año, 4 por 1.000, 4.000. Valor neto contable, 5.000 menos 4.000, 1.000, que acordaos coincide con el valor residual que habíamos puesto al principio. Esto coincide con el valor residual, perfectamente. Y la amortización acumulada, 1.000 el primer año, 1.000 más 2.000, 3.000 el segundo año, 3.000 más 3.000, 6.000 el tercer año y 6.000 más 4.000, 10.000 el cuarto año. De manera que la amortización acumulada al final de los 4 años coincide con la base amortizable. ¿Sí?
Gracias. Y por último, la amortización funcional o técnica. Y aquí se basa en el total de unidades producidas. ¿Os acordáis, no? Aquí lo vamos a basar no en tiempo, sino en unidades producidas. Vamos a tenerla 4 años, pero con unas unidades producidas de 8.000. Entonces, podemos establecer una amortización unitaria por unidad. Entonces, podemos cifrarla en 10.000 entre 8.000 unidades a 1,25 euros por unidad. ¿De acuerdo? O bien también se podría hacer una regla de 3, pero es bastante sencillo hacer una amortización por unidad producida. Entonces, primer año, 3.000 unidades por 1,25, 3.750. Valor neto contable de nuevo, 11.000 menos, acordaos, partimos del valor de compra, 7.250. Segundo año, 2.400 unidades por 1,25, 3.000 de cuota, de nuevo valor neto contable, 4.250, 7 menos 250 menos 3.000, 4.250. Tercer año, 1.800 unidades por 1,25, cuota 2.250. Valor neto contable, 4.250 menos 2.250, 2.000. Y el cuarto año, 800 por 1,25, 1.000. Y valor neto contable, 2.000 menos 1.000, 1.000. Que este es igual de nuevo al valor residual. Este sistema lo que tiene de diferencia con respecto a los otros sistemas es que la amortización es totalmente un gasto variable, es un coste variable de la empresa, no es un coste fijo. Va a depender el importe de la amortización, el gasto por amortización, de la producción o venta, del volumen de producción o venta, que en los otros casos no, va a depender del tiempo, pero no va a depender nunca de los volúmenes de producción o venta. En este caso pasaría a ser de un coste o un gasto fijo a un coste o un gasto variable. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Gracias. Bueno, pues vamos a ver un poco la comparación en todos. En primer lugar, la cuota de amortización por cada sistema. Bueno, pues en el lineal, como veis, todos los años lo mismo. En dígitos decrecientes vamos variando de una manera muy ordenada. 4, 3, 2, 1. En el cuadro constante va a ir disminuyendo, pero de una manera un poquito menos escalonada y ordenada. 3, 7, 50, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 6, 5. Y el último año, acordaos que realmente no es creciente. Aquí veis 2.000, 1.000, pero aquí 1.465, 2, 4, 4, 1. Veis que aquí es un pelín diferente. En el de dígitos crecientes, pues al contrario, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 crece muy ordenadamente. Y la funcionalidad técnica, pues en este caso las unidades producidas eran decrecientes, pero podría haber que empezáramos con menos y fuera subiendo un par de años y bajar al último por temas de eficiencia y productividad de la máquina, que podría ser también hasta que empezamos con un poco de la curva de aprendizaje de la máquina, de uso y de entrada en el mercado de los productos que hace, pues podría ser que fuera creciente al principio, pero aquí tiene que ver con, en este caso salió decreciente, pero podría ser también sin ningún tipo de orden. Creciente un par de años, decreciente los siguientes, etcétera. Y por último vamos a ver el valor neto contable en cada uno de los sistemas, ¿no? En el lineal, como veis, pues va disminuyendo de manera ordenada, 8.500, 6.000, 3.500, 1.000. Dígitos decrecientes, 7, 4, 2 y 1, es decir, el valor neto contable decrece muy rápidamente, aquí siempre escalonado, aquí muy rápidamente. Aquí también crece rápidamente, aunque no tanto como en el dígitos decrecientes, va un poco entre los dos, entre dígitos decrecientes y lineal, va un poco a ese ritmo, entre medio de los dos. El de dígitos crecientes disminuye muy despacio, 10.000, 8.000, aquí ya estamos en 6.000, mirad la diferencia. Aquí 5.000, aquí ya estamos en 3.500. Aquí, si lo comparamos con el de dígitos decrecientes, es el doble todavía. El segundo año, 8 contra 4. Aquí es más del doble, 5 contra 2. Y en la funcionalidad técnica en este caso,
pues como veis, 7,250, 4,250, 2.000 y 1.000. Va también decreciendo de una manera bastante ordenada. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, pues vamos a ver un poco el resumen. Esto no ya está repetido. Y vamos a ver cómo se contabilizaría cualquiera de los casos. Bueno, pues ponemos el primer año de dígitos crecientes como ejemplo, que el año 1 era 1.000 de cuota, van a contar 10.000. Y el asiento es muy sencillo, 1.000 de amortización de inmovilizado material a amortización acumulada del inmovilizado material, 1.000. Este es el asiento que haremos cada año. Y cada año iremos engordando esta cuenta. Cada año esta cuenta irá engordando. Esta cuenta es una cuenta de activo, pero con signo negativo. Es decir, en el sumas y saldos siempre aparecerá en el haber. La cuenta de amortización acumulada aparecerá siempre en los sumas y saldos, en los balances de sumas y saldos, en el haber. ¿De acuerdo? Con signo acreedor, con saldo acreedor. Bien, pues vamos a hacer un pequeño recapitulación de esto que hemos visto del inmovilizado. Hemos visto un poco las reglas de cálculo, la base amortizable y la vida útil, que consiste cada uno de ellos. Y los sistemas de amortización, sistema lineal, los sistemas decrecientes, que pueden ser bien por dígitos o por porcentaje o constante sobre el valor neto contable, o sobre la base amortizable pendiente. Los sistemas de dígitos crecientes, que van aumentando a lo largo del tiempo, y el sistema funcional o técnico en base a unidades producidas, kilómetros recorridos, en base a parámetros técnicos del activo, no a parámetros temporales, y que convierte la amortización en un gasto variable en vez de en un gasto fijo. Bien, vamos entonces al segundo capítulo, o segundo capítulo de la presentación de hoy, que tiene que ver con los pasivos financieros, su valoración y el tipo de interés efectivo del coste amortizado. Vamos a ver. Esto siempre se suele atragantar bastante a los alumnos. Bien, pues ¿cómo se valoran los pasivos financieros? El Plan General Contable instrumenta 6 categorías de pasivos financieros. Y para cada una de ellas hay un método de valoración diferente con un criterio de valoración distinto. Entonces, cuando los calificamos como débitos y partidas a pagar, que generalmente suelen ser todo lo que tiene que ver con partidas comerciales, con acreedores, con proveedores, con Hacienda, etcétera, así como los préstamos normales también irían aquí en débitos y partidas a pagar o emisiones de obligaciones. Se valoran inicialmente valor razonable, es decir, lo que, si es un préstamo, el importe neto recibido descontará las comisiones, por ejemplo, o la deuda pendiente por pagar a un acreedor, el precio pactado, y el valoración posterior se va a hacer a coste amortizado, es decir, este valor razonable inicial menos los pagos ya realizados, pero considerado a tipo de interés efectivo. Es decir, tipo de efectivo va a ser considerando en realidad no el valor nominal de la operación, como sería en un préstamo, por ejemplo, un préstamo de 10.000, que tiene una comisión de, imaginaos, de 500, su valor nominal serían 10.000, pero su valor razonable serían 9.500. Entonces, tenemos que hacer un segundo cuadro de amortización con este tipo efectivo, como si hubiéramos recibido 9.500 en vez de haber recibido 10.000. Y por tanto, las cuotas a pagar serán las mismas porque esas las hemos pactado por el banco, pero de esta manera esos 500 de comisiones se van a ir repartiendo progresivamente en cada cuota más intereses, con lo cual amortizaremos cada año menos, amortizamos 500 menos, pero habrá 500 más de intereses. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. En segundo lugar, si clasificamos los pasivos financieros como mantenidos para negociar,
que generalmente suelen ser con intención de obtener algún beneficio en el corto plazo, se valorarán a valor razonable con cambios, y los cambios en cada año se irán llevando directamente a pérdidas y ganancias, porque hay otra alternativa que se va a patrimonio neto, que solamente hay un caso en este caso. Luego, otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, de nuevo, que esto es una especie de, voy a decir que cajón de desastre o donde la empresa no sepa dónde colocarlos, puede colocar aquí, los designa aquí. También de nuevo valor razonable, es decir, valor razonable sabéis que es, por así decirlo, valor de mercado. Si algo cotiza en bolsa o cotiza en un mercado sería a valor de mercado. Si no, sería el valor lo más acercado a un valor de transacción real entre dos partes informadas. Los cambios, de nuevo, pérdidas y ganancias, es decir, las pérdidas o ganancias de ese valor razonable, las variaciones de valor razonable, irían a cuentas de grupo 6 y grupo 7, aunque no se haya vendido el activo. Derivados financieros especulativos, es decir, aquellos que no se han designado como operaciones de cobertura, entonces se consideran especulativos. De nuevo, a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por otro lado, derivados financieros que se han designado de cobertura, pero de valor razonable, cobertura de valor razonable de activos o de pasivos, ¿de acuerdo? Pueden ser cobertura de posiciones en moneda extranjera, cobertura cualquier tipo, o de precio de algún activo. De nuevo, los cambios, o sea, valoramos a valor razonable, los cambios los llevamos a pérdidas y ganancias, grupos 6 y 7. Y la única excepción a esos cambios en pérdidas y ganancias son los derivados financieros considerados de cobertura, pero van a cubrir flujos de efectivo o inversión neta en negocios en el extranjero. Es decir, no cubres una posición exactamente, no cubres un activo exactamente, sino los flujos derivados de un activo. Puede ser, pues, por ejemplo, un swap, una permuta de tipos de interés, por ejemplo, o la cobertura de una participación en una filial en el extranjero en otra divisa distinta. Aquí los cambios, o sea, se valora valor razonable, pero los cambios se van a ir llevando en tanto en cuanto el activo, el pasivo, siga dentro de la empresa, no lo hayamos vendido, no lo hayamos cancelado, a patrimonio neto. Y solamente en el momento de la venta, todos esos cambios se reflejarán en pérdidas y ganancias. ¿Se entiende eso? Perfecto, gracias. Bueno, pregunta para vosotros. La valoración posterior de pasivos financieros, A, siempre es a su coste, B, siempre es a valor razonable, C, puede ser a valor razonable o a coste amortizado según los casos, o D, ninguna de las anteriores. Bueno, podéis poner vuestras respuestas en el chat. A, B, C o D. ¿Sí? Vamos a ver. Pues C, como decíais casi todos, la C. Puede ser a valor razonable a coste amortizado según los casos. Casi siempre es a valor razonable, pero en el caso de los débitos y partidas a pagar, es generalmente a coste amortizado. Perfecto, muy bien. Buen trabajo todos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de tipo de interés efectivo y coste amortizado. Bueno, pues una empresa emite títulos de deuda por un nominal de 2.000 euros con un descuento en la emisión de 4%. Es decir, nos endeudamos. Somos la empresa que se endeuda. Es decir, como si tuviéramos un préstamo. Y damos un descuento de emisión del 4%. Es decir, ese 4% no lo cobramos. Es un incentivo a los inversores, a
obligacionistas. Son 3 años de emisión. En el momento de reembolso se abonan los titulares 2.074, es decir, tiene una prima de reembolso de 74 euros por título. Este exceso, normalmente la prima de emisión es un descuento sobre el valor nominal. La prima de reembolso, al contrario, es un sobrepagado, es un extra sobre el precio nominal. Es para incentivar un poco, por un lado, la emisión a que los inversores compren el activo porque tiene un valor nominal superior y lo estás comprando ya más barato. Y por otro lado, en la prima de reembolso es para incentivarles a que se queden hasta el final, a que mantengan los títulos hasta el final, hasta el vencimiento. Los gastos generados en la operación de emisión han sido de 20 euros por cada título. Pagan un cupón anual del 2% nominal, es decir, los intereses anuales que paga el cupón es el 2% nominal. Y se nos pide calcular el tipo de interés efectivo y el coste amortizado del empréstito cada año. Bueno, pues vamos a ello, ¿sí? Bueno, entonces los flujos reales de caja son, primer año, 1900, acordaos, esto era igual, ¿por qué? Porque eran 2000 menos el 4% de 2000, eso es igual a 1920, pero había también 1920 menos 20 que había de gastos, es igual a 1900. O sea, en realidad la empresa recibe 1900. Bueno, recibe 1920, pero se gasta 20 en gastos, con lo cual esto es lo que realmente la empresa va a recibir. ¿De acuerdo? 1900. Como paga el 2% de interés anual, y eso sí se paga sobre los 2000, se paga sobre el nominal, pues son 40 al final del primer año, 40 al final del segundo año, y el último año, acordaos, devolvía 2074 con la prima de reembolso, más también tiene que pagar otros 40 intereses. O sea, en realidad los flujos de caja son todos estos. ¿De acuerdo? 1900 que cobra, 40 que devuelve, 40 que devuelve y 2114 que devuelve. Por tanto, el tipo de interés efectivo que iguala esta operación, o sea, el tipo de interés real, no es ese 2% nominal, sino es un 5%. ¿Veis qué diferencia? ¿Cómo lo calculamos? Pues lo más sencillo es usar la fórmula TIR en Excel. En Excel o en cualquier otra hoja de cálculo, la tasa interna de rentabilidad. En este caso sería la TIR de estos flujos de caja. 1900 menos 40, menos 40, menos 2140. Y nos da un tipo de interés anual efectivo de 5,01%. 5,01%. Y con ese 5,01% es como vamos a construir nuestro cuadro de amortización real. El cuadro de amortización real. Vamos a ver. Bueno, primer año, flujo 1900. Estos son los flujos de aquí. Vale. Entonces, pago de interés 40. Coste amortizado. ¿Cómo lo calculamos? Pues 1900 por ese 5,01% menos los 40. 1900 por 5,01% menos los 40. Y me da que el interés implícito, es decir, el gasto financiero extra que no está reflejado aquí, son 55,19. Segundo año, de nuevo, 1955,19 por 5,01%, que es el tipo de interés efectivo. Y me da una cantidad a la que si le resto los 40, me va a dar 2013. Por tanto, la diferencia entre 2013 y 1955 es el interés implícito, 57,95. Y por último, 2013,14 por 5,01% menos 40 me da 2074 y por tanto el tipo de interés implícito es 274 menos 213, 60,86. Como veis, la suma de los intereses implícitos es igual a 174 y si os dais cuenta, 174 es, por un lado, la suma de los 100 que no recibo al principio porque va
un 4% de prima de emisión, o sea, 80 euros, y 20 euros de gastos, esos 100, más los 74 de la prima de reembolso. Entonces, lo que hemos hecho así es esos 174 los vamos a llevar como gasto financiero a lo largo de los 3 años. En vez de repercutirlos los 100 al principio y los 74 al final, vamos a llevarlos de manera progresiva en función del coste amortizado del préstamo. Como veis, según va subiendo el coste amortizado, va subiendo el interés implícito. ¿Por qué? Porque evidentemente, según se va acercando el plazo, cada vez debemos más. Lo que hacemos así es repartir esos 174 entre los 3 años de una manera progresiva en función de lo que queda pendiente, por así decirlo, de la obligación. ¿Entendido esto? ¿Sí? Gracias. Recapitulando, de esto de evaluación de pasivos financieros. En primer lugar, hemos visto cuáles son las clases de pasivos, débitos y cuentas a pagar, pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de pérdidas y ganancias, derivados de los tres tipos, especulativos, de valor razonable y de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los criterios de valoración a usar en cada uno de los 6 categorías? El valor razonable, que es en 5 de las categorías, salvo en débitos y partidas a pagar, es valor razonable, que en la mayoría de categorías es con cambios en pérdidas y ganancias, menos en los derivados financieros de cobertura de flujos de efectivo e inversión directa inversión neta en el exterior, que eso se lleva a patrimonio neto y solo se lleva a pérdidas y ganancias cuando se cancela ese derivado, cuando se vende ese derivado, cuando vence, y el resto los cambios vamos llevándolos a pérdidas y ganancias. Y en débitos y partidas a pagar se hace con coste amortizado, para lo cual tenemos que calcular siempre que haya comisiones, primas de reembolso, primas de emisión, el coste amortizado del empréstito, del préstamo o de la operación que sea. Y el tipo de interés efectivo de la operación. Y en base a ello, hacer un nuevo cuadro de amortización diferente del que nos daría el banco, en el que el reparto, la proporción entre intereses y principal de cada pago va a ser diferente. El pago será el mismo, pero si el coste efectivo es mayor que el tipo de interés nominal, los intereses que se irán pagando cada año son mayores, porque lo que vamos a hacer es repartir esas comisiones o esas primas a lo largo de la vida del préstamo o de la operación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues continuamos. Si os parece bien, continuamos. Bien, siguiente episodio de nuestra videoconferencia de hoy tiene que ver con la valoración de moneda extranjera. Pues vamos a ello. ¿Cómo se valoran las operaciones en moneda extranjera en el momento inicial? Bueno, en el momento inicial se valorarán tanto si son partidas monetarias como partidas no monetarias. Entendemos partidas monetarias aquellas que se cancelan en efectivo, y partidas no monetarias aquellas que generalmente no lo van a ser, como pueden ser inmovilizados, activos fijos, existencias. En cualquier caso, se convierten a la moneda funcional, que en nuestro caso sería el euro, mediante la aplicación a ese importe del tipo de cambio de contado de la fecha de la transacción, de la fecha del día de la transacción. Se puede, en ciertos casos, se puede siempre que se quiera, usar el tipo de cambio de un periodo, es decir, no del año, pero sí del mes, tipo de cambio del mes, para todas las transacciones que tengan lugar durante ese mes. En vez de usar cada día la suya, usamos para todo el mes el tipo de cambio medio del mes, por ejemplo. O, por ejemplo, el tipo de cambio de cierre del mes anterior o de apertura de este mes. Podemos usar cualquiera de los dos. En cada
una de las monedas extranjeras que tengamos. Una para la libra, otra para el dólar, otra para el franco suizo, salvo que haya variaciones muy, muy grandes durante ese mes, ¿vale? Por tanto, podemos hacerlo siempre a tipo de cambio de contado del día, es decir, cuando compramos a tipo de cambio del día, cuando pagamos a tipo de cambio del día, ¿sí? O cuando compramos a tipo de cambio del mes en que compramos y cuando pagamos a tipo de cambio del mes en que compramos. Es decir, las diferencias en tipo de cambio irán o por tipo de día contra tipo de día o de tipo del mes contra tipo del mes. La valoración posterior va a depender un poco del tipo de operación. En las partidas monetarias se valoran aplicando al cierre de cada ejercicio el tipo de cambio medio de contado oficial, que generalmente podéis mirarlo en la página del Banco Central Europeo o en la página del Banco de España, que nos pueden ir dando el tipo de cambio diario. En el Banco Central Europeo tenéis esa cifra, ese fixing del Banco Central Europeo, que es el tipo de cambio oficial, aproximadamente hacia las 2:30 de cada día. Y ese es el que se usa normalmente a efectos legales y efectos fiscales, cuando hay algún tipo de liquidación de aduanas, etcétera. Ese es el que se utiliza a esos efectos generalmente. Las diferencias de cambio que se producen por la valoración al cierre del ejercicio, ya sean positivas o negativas, se van a ir llevando a pérdidas y ganancias. Igual que cuando se liquiden, cuando se vendan, cuando se cancelan los pasivos o activos, se pagan o se cobran, también se va a llevar la diferencia a pérdidas y ganancias. Para aquellos que son disponibles para la venta, bueno, pues hay una parte que va a ir a patrimonio neto, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, o sea, si las diferencias de cambio son producidas por el coste amortizado, van a pérdidas y ganancias. Cualquier otro tipo de diferencia que no sea por tipo de cambio se va a llevar directamente a patrimonio neto. Pero bueno, ese es un caso bastante específico y vamos a entrar en él hoy, en detalle. Pregunta. Las transacciones en moneda extranjera se valoran siempre al tipo de cambio del día, siempre a un tipo de cambio mensual. Podemos elegir si al diario o al mensual o de ninguna de las anteriores. ¿Podéis poner vuestra respuesta en el chat, por favor? A, B, C o D. Vamos a ver quién tiene razón. Efectivamente, C. Al diario o al mensual. Podemos reflejarlas al tipo de cambio del día de la operación o al tipo de cambio medio del mes de la operación. Eso sí, es conveniente mantener este criterio. Si la empresa usa siempre el diario, pues mantenemos el diario. Si la empresa usa mensual, mantenemos el mensual. Vamos a hacer un ejemplo de moneda extranjera en partidas monetarias. Bueno, es una empresa que realiza operaciones en moneda extranjera y durante este mes de octubre ha llevado ha comprado existencias en dólares. Y este es el detalle de las compras en dólares. El 1 de octubre, 200 unidades a 6 dólares, 1.200 dólares. Tipo de cambio, 0,80 dólares por euro, con lo cual pagamos 960. Según 7 del 10, 300 unidades a 6,40, total 1.920, tipo de cambio 0,79. Esto por esto, en este caso multiplicamos. Porque nos está indicando euros por dólar. Pero nos pueden indicar los dólares por euro, entonces habría que dividir. Recordad que el tipo de cambio se puede indicar de dos maneras, directa o inversa. En este caso es directa, euros por dólar. 1.580, aquí 660 dólares, 501,60. Con lo cual, el total de dólares 3.780, el total de euros 2.940. Entonces, el pago de las operaciones se ha realizado en la primera quincena del mes.
el tipo de cambio del día del pago era 0,77. Por otro lado, nos dan los tipos de cambio medios para un mes y el otro. Los tipos de cambio medio son 0,783 y 0,76. Entonces nos piden calcular las diferencias de cambio originadas a tipo de cambio del día y a tipo de cambio medio del mes. ¿Sí? Es decir, en el primer caso, en el A, lo que hacemos es día contra día. ¿De acuerdo? O sea, estas operaciones contra el pago de estos dólares a este tipo de cambio. Ahora veremos cómo sale. En el segundo caso, estos dólares registramos la compra a este tipo de cambio y registramos el pago a este tipo de cambio. Y vamos a ver qué nos sale. ¿Lo hacemos? ¿Os animáis? Venga, vamos. Bueno, vamos al tipo de cambio del día. Bien. El coste total de las compras lo tenemos aquí. Es este. 2.978,40 euros. Y el total de dólares, 3.780. Bien. Pues, tipo de cambio del día, el coste total de la compra, la factura de compra son 2.000. Cuando hemos registrado el gasto de las compras, a la cuenta 600, registramos 2.978,40. ¿Qué importe hemos pagado? Pues lo registramos a tipo de cambio del día del pago. 0,77. Y nos da 2.910,60. Es decir, lo que teníamos como gasto, que nos había costado 2.938,40 euros, al final, a la hora de pagar, se ha quedado solamente en 2.910,60. Con lo cual, en realidad tenemos una diferencia positiva de cambio. Es decir, tenemos un pasivo de este importe que lo hemos liquidado con menos dinero. Con lo cual, habrá una diferencia positiva de cambio. 2.978,40 menos 2.910,60. Diferencia positiva de cambio de 67,80. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto, gracias. Y vamos a hacer la misma operativa a tipo de cambio del mes. Entonces, tipo de cambio del mes, el coste total de las compras será esos dólares por el tipo de cambio medio del mes de octubre, que era 0,7833, con lo cual vamos a reflejar como coste de esas compras en la cuenta 600, 2.960,87. Y ese será el importe que tenemos como pasivo con el proveedor. 2.960,87 euros es lo que tenemos en nuestro balance como pasivo con el proveedor. Bien, vamos al día del pago, al mes del pago. Reflejamos 380 por 0,76, que es el tipo de cambio medio de noviembre. ¿Correcto? Bien. Entonces, nos da que solamente pagamos, registramos como pago 2.872,80. De nuevo ahora, el pasivo 2.960, la liquidación 2.872,80, con lo cual tengo un beneficio, ¿correcto? Es como si debiera al banco 1.000 y solo tengo que pagar 900. Pues mi beneficio son esos 100, ¿no? Pues el pasivo inicial 2.960 menos el importe liquidado nos da una diferencia positiva de cambio de 88,07 euros. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Y vamos a hacer un caso práctico de partidas no monetarias, para ver si en las partidas monetarias se mantiene el valor inicial siempre, y solamente se reflejará deterioros si el tipo de cambio, el precio de mercado de la maquinaria o del activo inmovilizado en la moneda original convertido a tipo de cambio de hoy es menor que el de mercado, ¿no? Entonces, tenemos una empresa que compra un vehículo por un importe de 30.000 dólares, con una vida útil asignada de 5 años, y al cierre del ejercicio nos va a dar un valor, nos pide calcular el deterioro.
¿vale? Entonces, para ello nos da siempre el valor razonable menos costes de venta de 22.000 y valor en uso 20.000. Como sabéis, para cálculo de deterioro siempre se usa el mayor, ¿de acuerdo? El mayor de los dos. ¿Bien? Vale. De acuerdo, entonces, tipo de cambio en la fecha de compra es de 1,20 euros por dólar y el tipo de cambio de cierre es 1,10 euros por dólar. Vamos a ver si hay deterioro o no hay deterioro, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ello. Entonces, en primer lugar, calculamos el valor de compra, que son 30.000 dólares. Como el dólar estaba a 1,20 dólares por euro, aquí usamos el tipo de cambio al revés. Ahí estamos usando, en el anterior ejercicio, euros por dólar y aquí estamos usando dólares por euro. Generalmente, hoy por hoy, cuando veis las cotizaciones de las divisas, los tipos de cambio de las divisas en internet, en la televisión, en la prensa, nos están dando dólares por euro, con lo cual para convertir dólares a euros hay que dividir, para convertir euros a dólar hay que multiplicar por esa cifra. ¿De acuerdo? El otro sería tan simple para calcular el inverso, es decir, sería tan fácil como coger 1 y dividirlo por esta cifra y nos dará los euros por cada dólar. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, si os fijáis, el dólar está alrededor de 1,15, 1,12, 1,15. Entonces significa que por cada euro nos dan 1,12 dólares. Es decir, el euro hoy por hoy vale más que el dólar. En cambio, por ejemplo, con la libra es al revés. El cambio euro-libra es 0,79 más o menos. Eso significa que por un euro solo nos dan 0,79 libras. Significa que nos dan... O sea, la libra vale más porque con un euro nos da ni para comprar una libra. La libra está... O sea, vale más que un euro. ¿De acuerdo? Y eso que en los últimos días se ha depreciado un poco por, bueno, pues por estas noticias que están saliendo sobre las encuestas de la salida de Inglaterra, que lo sabremos este jueves. La amortización anual, entonces, se usa, evidentemente, el coste histórico en euros, que es lo que nuestro balance está registrado por 25.000. Con lo cual, 5 años, 25.000 por 5.000 menos 5.000, 25.000 entre 5, 5.000 euros de amortización. Con lo cual, el valor neto contable a 31 de diciembre van a ser de nuevo esos 20.000 euros. 20.000 euros, ¿correcto? Sí. ¿Y el valor recuperable? Pues es el mayor de los que hemos visto. O valor neto realizable, es decir, valor razonable menos costes de venta, o valor en uso. Como el mayor de los dos era 22.000 dólares, al cierre, lo vamos a convertir al cierre, eso sí, al tipo de cambio de cierre, que es 1,10. 22.000 entre 1,10, 20.000 euros. Con lo cual, valor neto contable y valor recuperable coinciden. Con lo cual, al céntimo. Con lo cual, por suerte, no hay deterioro de valor. No hay que reflejar ningún tipo de deterioro de valor en este caso. Si esto hubiera sido menor, imaginaos que aquí me dicen que el tipo de cambio es menor todavía, imaginaos 1,15, pues sería más pequeño, entonces habría que reflejar un deterioro por la diferencia entre, perdón, si eso fuera más pequeño que estos 20.000, habría que reflejar una diferencia entre esos 20.000 y lo que nos diera de aquí. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, recapitulación de esto de moneda extranjera. Bueno, pues hemos visto cuál es la valoración inicial, que siempre es a tipo de cambio, recordad, de día, diario o mensual. Y la valoración final, que va a depender si son partidas monetarias o partidas no monetarias. Hemos visto un ejemplo en cada una. Partidas no monetarias se llama siempre la diferencia de tipo de cambio. Y en valoración final se respeta siempre el tipo de cambio original y se va a ir calculando el deterioro en función de las variaciones en tipo de cambio del valor de mercado del activo.
y comparado contra el valor neto contable. Es importante tener en cuenta que cuando las empresas tienen mucha operativa en moneda extranjera, las valoraciones, el cambio de valoración y las actualizaciones en el valor de los activos y pasivos en moneda extranjera se suele hacer mensualmente. Cada mes se suele pasar un proceso de actualización de los tipos de cambio para que no pase que al final, sobre todo si hay muchos pasivos o muchos activos en moneda extranjera, sobre todo pasivos, no pase que al final del ejercicio una variación muy brusca de los tipos de cambio a lo largo del ejercicio nos pueda ocasionar una pérdida importante y podamos irla teniendo más o menos controlada o prevista en nuestras cuentas a lo largo del ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Estamos más o menos a la mitad del ejercicio. Si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 8 o 10 minutos, 9 minutos, si os parece, y volvemos enseguida. ¿Sí? Pues volvemos en 9 minutos. Venga, en 9 minutos estamos aquí. Hasta ahora.
Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta videoconferencia y vamos a ir continuando con el siguiente módulo, siguiente bloque de la videoconferencia, que tiene que ver con la distribución de beneficios, con la aplicación del resultado del ejercicio de las empresas. Bueno, ¿qué limitaciones hay a esta distribución del resultado del ejercicio? Bueno, pues en primer lugar, hay una serie de obligaciones que hay que cumplir legalmente antes de poder distribuir dividendos a los accionistas. La inicial, la más básica, es la reserva legal. Así, hay que dotar cada año un 10% del beneficio de la compañía hasta que esa reserva legal alcance el 20% del capital social. En el momento en que lleguemos a ese 20% del capital social, ya sea en el segundo, tercero o en el 19º año, podemos dejar de dotar a la reserva legal. Bien, una vez esto y cubiertas estas obligaciones legales y estatutarias, solo podemos repartir dividendos si, con cargo al beneficio o a reservas voluntarias de disposición, si el valor del patrimonio neto después del reparto no sea inferior al capital social. ¿Entendemos? Es decir, no puedo repartir dividendos y que después del reparto el patrimonio neto contable sea menor al capital social. El límite mínimo para repartir dividendos es el capital social. Si hay pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el patrimonio neto de la sociedad sea menor que la cifra del capital, lo primero que será compensar estas pérdidas. Primero compensamos estas pérdidas. No podemos repartir dividendos ni dotar reservas, sino compensar esas pérdidas. Es lo más lógico. Por otra parte, no se puede repartir dividendos si, a menos, esto tiene que ver, que las reservas disponibles sean como mínimo, la suma de reservas disponibles pueden ser voluntarias, estatutarias, iguales al importe de los gastos de I+D capitalizados en el activo. Gastos de I+D capitalizados. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos gastos de I+D capitalizados puede ser que al final no tengan éxito, no se active realmente como investigación o como desarrollo, y de esa manera, es decir, es un activo intangible que en realidad podría haberse considerado un gasto en su momento, y es una manera de fomentar la investigación. Entonces, bueno, por si acaso aquello fracasara, pues de esa manera podemos estar un poco más, no hay patente, no llega a buen fin, al principio parece que sí, pero luego al final no. Bueno, pues para prevenir que este importe en un momento dado se tenga que llevar toda la pérdida, pues bueno, tenemos unas reservas que van cubriendo esa eventualidad. El siguiente es algo que estaba vigente hasta 31 de diciembre de 2015. Y ahora explicaré lo que ocurre ahora. Bueno, habría que dotar una reserva indisponible, es decir, para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre que van a presentar sus cuentas ahora en julio, sí que esto era efectivo. Es decir, habría que dotar una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en activo. Y cada año lo que dotábamos era el 5% de ese fondo de comercio. Es decir, si el fondo de comercio eran 100, pues 5 euros del beneficio iba a esa reserva. Reserva por fondo de comercio. Desde 1 de enero de 2016, esto está sin efecto. ¿Por qué? Porque el fondo de comercio antes de 1 de enero de 2016 se consideraba un inmovilizado intangible de vida indefinida y por tanto no se amortizaba. No se amortizaba. Sin embargo, desde 1 de enero de 2016, con la nueva ley de auditoría y las reformas del Plan General Contable,
el fondo de comercio se considera un activo intangible de vida útil definida. De hecho, desaparecen los activos inmovilizados intangibles de vida útil indefinida en este momento. Todos tienen vida útil definida. Y entiende además la ley que la vida útil del fondo de comercio serán 10 años, aunque la ley de impuestos de sociedades, a efectos fiscales, solo permite amortizarlo en un plazo máximo de 20 años. O sea, el porcentaje anual es 5%, aunque contablemente es un 10%, con lo cual habrá una diferencia temporaria de impuestos de sociedades por la diferencia de criterio entre la contabilidad y los impuestos y Hacienda. Y por último, en caso de que la sociedad haga una reducción de capital, solo podrá repartir dividendos cuando la reserva legal sea al menos, no tiene que llegar al 20, al menos el 10% del nuevo capital. ¿Alguna pregunta, aclaración de esto? No, gracias. Pregunta. En los ejercicios posteriores a 1 de enero de 2016, A. Sí hay que dotar reserva por fondo de comercio. B. No hay que dotar reserva por fondo de comercio. C. Dependerá de la situación de la empresa. D. Ninguna de las anteriores. ¿Podéis poner vuestra respuesta en el chat? Sí, ¿no? ¿Está claro? Parece que está claro. Efectivamente, B. No hay que dotar reserva por fondo de comercio. Bien, bien visto, bien visto. Gracias. Buen trabajo. Porque el fondo de comercio a partir de ahora se amortiza, con lo cual se va a llevar siempre una parte de él a resultado, a gasto, que es en realidad como si minoráramos el patrimonio neto, con lo cual el efecto que se pretendía con esa reserva ya está cubierto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación del resultado. Una sociedad tiene un saldo acreedor de impuestos a sociedades, de impuesto del gasto del resultado del ejercicio, de 10.000, antes del impuesto a sociedades, que es el 25%. El capital social asciende a 200.000 y la reserva legal a 5.000. El estatuto se establece la obligación de dotar una reserva del 5% del saldo de la cuenta de resultados del ejercicio después de dotar la reserva legal. Es decir, una vez dotada la reserva legal, de ese importe de quede el 5%. La empresa ha abonado 500 euros en concepto de vivienda a cuenta. Hay un fondo de comercio de 600 euros en el balance. Y la propuesta de distribución de beneficios es 3.000 a reservas voluntarias, 300 a remanente y el resto a dividendos activos. Entonces se pide realizar los cálculos de los importes de la propuesta de distribución de beneficio, considerando que fuera un ejercicio anterior a 2016 y un ejercicio posterior, es decir, las dos situaciones. ¿Vamos a ello? Venga, vamos a ello. Bueno, pues beneficio neto. Si el impuesto de sociedades es el 25%, 10.000 menos ese 25%, 7.500. Este es en el caso de antes de 2016. Aquí sí hay reserva por fondo de comercio, ¿correcto? Bien. Reserva legal, el 10% del beneficio neto, 750. Hasta aquí todo claro, ¿correcto? Bien. Reserva estatutaria va a ser el 5% de el saldo después de la reserva legal, con lo cual 7.500 menos 750 por el 5%. Y nos da 337,50. ¿Sí? Bien. Y fondo de comercio, 5% de 630. Por tanto, la propuesta de distribución de resultados será la siguiente. A reserva legal, 750. Aquí estamos. A reserva estatutaria, 337,50. Aquí lo tenemos. A reserva por fondo de comercio,
30. A reserva por fondo voluntarias, 3.000, que lo decía el enunciado, esos 3.000. A remanente, 300, que también lo decía el enunciado, y 500, dividiendo a cuenta que ya estaba pagado, con lo cual la diferencia es 7.500, con estos 2.582,50, que será el dividendo activo a pagar. ¿De acuerdo? El total de dividendos será estos 500 más 2.582,50, pero estos 500 se pagaron una cuenta anteriormente. ¿Sí? Sencillo, ¿no? ¿Y cómo ocurrirá si el ejercicio fuera a partir de 2016? Vamos a verlo. Bien. Beneficio neto igual, 7.500. Reserva legal, 7.50. Todo eso exactamente igual. Reserva estatutaria, 13.750. Y no hay fondo de comercio. Con lo cual nos quitamos una línea en realidad, ¿no? 7.50, 13.750. Reservas voluntarias, 3.000. Remanente, 300. Dividiendo cuenta, 500. A pagar 2.112,50. En realidad, sí que sería lo mismo, porque en realidad el beneficio no sería igual, o sea, no sería exactamente igual, porque en realidad el beneficio aquí, si hemos amortizado el fondo de comercio, no sería el beneficio neto 10.000, el beneficio neto sería 10.000 menos la dotación de amortización del fondo de comercio, con lo cual el beneficio neto en realidad sería un poco distinto, ¿no? Si fuera la misma empresa en las dos situaciones, ¿no? Con el mismo beneficio, si hay que restar ese fondo, esa amortización, pues cambiaría el resultado. Aquí lo que quería poner es un ejemplo de 7.500, dos empresas exactamente iguales, con el mismo beneficio y la situación antes y después. Evidentemente, si hubiera que aplicar el segundo criterio, el beneficio neto hay que restarle además la amortización del fondo de comercio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Evidentemente, habrá más dinero disponible para el accionista, ya que el beneficio en la amortización va a tener un ahorro fiscal por su lado. Vamos a hacer una recapitulación de esta reparto y distribución de resultados. Lo podemos llevar a reservas o a dividendos, esas son las dos grandes distribuciones. Bueno, también puede estar en remanente, que es como un, bueno, ya veré qué hago, pero es, bueno, un híbrido entre los dos. La remanente sería, bueno, está aquí de momento, ya veré a qué lo dedico más adelante, ¿no? O a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Hemos visto las limitaciones y restricciones, reserva legal y otras estatutarias, por ejemplo, la de los gastos de I+D, que tiene que haber reservas disponibles para los gastos de I+D, y también que el patrimonio neto después de la distribución de pago de dividendos tiene que ser siempre mayor al menos a la cifra de capital social. No podemos pagar dividendo y que a consecuencia del pago de dividendo el patrimonio neto que nos quede sea menor que el capital social. No tendría sentido, entonces perdería realmente el sentido legal, el sentido de garantía que tiene el capital social si lo reducimos a causa del pago de dividendos. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta a esto? ¿No? Bien, vamos adelante. Vamos a el siguiente bloque que tiene que ver con la compra y adquisición de inmovilizado material. También se puede aplicar gran parte de esto al inmovilizado intangible, aunque habrá una parte que es... Vamos. Bueno, ¿qué es el activo no corriente? ¿Qué podemos definir? Bueno, pues todos aquellos elementos patrimoniales que son bienes tangibles, intangibles o inversiones financieras que van a permanecer en la empresa de una manera permanente. Tenemos por permanente más de un año. ¿Qué condiciones deben cumplir entonces? Por un lado, que sea un bien o derecho para la empresa. Un bien o derecho. Un derecho puede ser un contrato. Una concesión administrativa es un derecho de la empresa. Que la empresa los posea para su uso en el proceso productivo o para arrendarlo a terceros, para soportar la actividad de oficinas centrales, oficinas en gestión administrativa o para generar una rentabilidad financiera de algún caso, de algún tipo.
Que la vida útil supere un ejercicio o el ciclo de explotación de la empresa. Eso también es uno de los factores importantes, las condiciones importantes. Y también recibe, como sabéis, el nombre de activo inmovilizado, fijo a largo plazo para diferenciarlo del corriente o ciclo. En el plan contable, como sabéis, hay bastantes subgrupos relacionados con el inmovilizado activo a la corriente. Tenemos el 20 de inmovilizaciones intangibles, 21 de materiales, 22 inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias que son inmuebles que la empresa mantiene no para su uso en sus oficinas o en su producción o en sus ventas, sus delegaciones, sino para tener rentabilidad vía su alquiler o vía su venta, o vía una plusvalía por venta. Es decir, es una inversión que solo tiene ese objeto. No soporta, o sea, no da apoyo a actividad ni alberga actividad a la empresa. Es una inversión financiera en forma de inmueble, por así decirlo. Inmovilizaciones materiales en curso, que son inmovilizados que se están llevando a cabo en el momento. Inversiones financieras en partes vinculadas, que son acciones o participaciones en empresas vinculadas, empresas del grupo. Otras inversiones financieras a largo plazo, que son participaciones, inversiones, créditos prestados a empresas ajenas o a otras entidades ajenas a la empresa, al grupo. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo. Por ejemplo, puede ser una fianza constituida por un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Después, la amortización acumulada del inmovilizado y el deterioro del valor del inmovilizado. Aunque estas dos cuentas, que son de página contable, son cuentas de activo, pero con signo negativo. Como os he dicho antes, en un balance de sumas y saldos, estas dos aparecerían con signo, en el haber, con signo acreedor. Y las cuentas de gasto más relacionadas con ellos son amortizaciones, deterioro, reparaciones, mantenimiento y las de resultados por la venta, beneficios o pérdidas por enajenación de inmovilizado. Y los ingresos de naturaleza financiera, como pueden ser intereses, etc. Bueno, ¿qué los caracterizan? Bueno, pues pueden estar en diferentes situaciones, como pueden ser curso de fabricación, en condiciones de uso, en venta, anticipos. Se incorpora su valor a la cuenta de pérdidas y ganancias, como sabéis, por la amortización, que es algo sistemático y recurrente, o por el deterioro, que es algo que ocurre de manera más puntual o, por así decirlo, excepcional, y que se hace una comprobación de deterioro al cierre de cada ejercicio. Podemos distinguir que esta no es una diferenciación del plan general contable en tres tipos según su destino. Inmovilizado productivo, que es aquel que sirve para las actividades de la empresa. Propiedades de inversión, que tienen simplemente una rentabilidad como objetivo. Y activos destinados para la venta, aquellos que la empresa ha decidido poner en venta según un plan normal. Inmovilizado material, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo detallamos? Bueno, pues terrenos y bienes naturales, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, otras instalaciones, mobiliario, equipos para proceso de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material. ¿Cómo se valora? Bueno, esto es a lo que más nos interesa. Bueno, se valoran siempre al coste. No se valoran los elementos de inmovilizado material. El inmovilizado financiero es diferente. Y el coste puede ser o precio de adquisición cuando lo hemos comprado a un tercero, o coste de producción cuando la empresa ha sido la que ha producido ese activo material, inmovilizado material. El precio de adquisición incluye el precio facturado después de cualquier descuento, los gastos
adicionales y que estén relacionados directamente hasta la puesta en funcionamiento, como puede ser transporte, seguros, instalación, etcétera, incluso que sean parte de nuestro personal que está trabajando en la instalación o en el montaje de la máquina, aunque sea comprada a otros. Los impuestos indirectos cuando no sean recuperables de Hacienda, es decir, el IVA no, porque se puede recuperar de Hacienda, salvo que seamos una empresa exenta de IVA, nos dediquemos a la formación o a la salud, somos exentos, entonces ese impuesto indirecto no es recuperable, con lo cual será mayor coste de adquisición. Pero, por ejemplo, si puede ser parte de esto, aranceles de aduanas, otro tipo de impuesto no recuperable de Hacienda, o impuesto de transmisiones patrimoniales si los hubiera, o cualquier impuesto especial que pudiera haber sobre un bien, sobre un vehículo, etcétera. Los gastos financieros devengados hasta su puesta en funcionamiento y las obligaciones derivadas del desmantelamiento, rehabilitación o retiro del mismo. El coste de producción de inmovilizado material construido o fabricado por la misma empresa comprende el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables a dichos bienes y la parte que corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes siempre que sean necesarios para su puesta en marcha. Estos indirectamente imputables a los bienes, pues bueno, es más difícil medirlo y que sean necesarios también, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, imaginaos que estamos poniendo en marcha una fábrica, una planta y tenemos dentro de nuestro equipo administrativo, no sabemos cuánto, pero esto da una carga de trabajo que puede ser valorarla en un 20% de su tiempo. Bueno, pues ese 20% podría ser coste indirecto de esa planta. Puede ser parte. Entonces, en vez de ser un gasto de ejercicio, se podría activar ese importe. Pregunta. El precio de adquisición no incluye las obligaciones de retiro o desmantelamiento, los gastos financieros hasta la puesta en marcha, el IVA y otros impuestos recuperables, o todos son correctos. Podéis poner vuestra respuesta A, B, C o D. Vamos a ver. Efectivamente, como habéis dicho casi todos, el IVA y otros impuestos recuperables. Efectivamente, el IVA, como se puede recuperar, no va a ser parte del precio de adquisición. El precio de adquisición será sin el IVA. El IVA es un impuesto recuperable generalmente. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de compra de inmovilizado con costes de desmantelamiento o de retiro o rehabilitación de inmovilizado. Que siempre es algo que da lugar a bastante confusión. Pues si una empresa compra una máquina por 120.000, tiene un descuento del 5%, los costes de transporte y seguros relacionados con la compra son de 7 y 2.000, montaje de instalación 8.000. Por otro lado, el coste de los empleados dedicados al montaje hasta que se puso en marcha, es decir, que han estado trabajando en ello hasta ese periodo de montaje, son 6.000 más unos 2.100 de gastos de seguridad social. Y al final de la vida útil, que la empresa estima en 4 años, la empresa calcula que los costes de retiro y desmantelamiento de la máquina ascenderán a 16.000 euros. Es decir, dentro de 4 años, la empresa tendrá que pagar, estima, unos 16.000 euros para, bueno, rehabilitar, desmantelar la máquina, etcétera. Como por ejemplo, igual que ha sido por el montaje, más o menos, que ha pagado unos 16.000, pues por el desmontaje tendrá que pagar aproximadamente lo mismo, ¿no? Y el tipo de interés efectivo calculado es el 6% anual. Este tipo de interés efectivo es para actualizar la provisión por desmantelamiento. Acordaos que las provisiones se tienen que valorar a valor actual, a valor presente, a valor razonable. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos da esto. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Perfecto, gracias. Bueno.
Vamos allá. Entonces, precio 120.000, descuento del 5%, 6.000. Transporte, seguros y montaje, 7.000, 2.000 y 8.000. Nos da un total, 114 más 7, 121, y 10, 131. 131.000 que será la base imponible. Eso será lo que nos facturarán o bien todo el proveedor mismo o varios proveedores en función de si esto lo factura el mismo proveedor de la máquina o, bueno, pagamos algunas cosas de estas aparte. Y el IVA de 31.000 son 27.510, con lo cual lo que paga la empresa son 158.510. Por otro lado tenemos unos costes de personal de 8.100 que vamos a activar porque se producen hasta la puesta en funcionamiento y unos costes de desmantelamiento que son esos 16.000 actualizados 4 años al 6%. 16.000 entre 1,06 o 1 más 0,06 elevado a 4. Y que son 12.673,50. Con lo cual, el coste, el precio de adquisición, el coste de la máquina por el precio de adquisición sería 151.773,50. Vamos a ver cómo lo contabilizaríamos. Entonces, este es su coste, con lo cual esto es por lo que vamos a registrarlo en el balance. Por otro lado, vamos a pagar 131 más, aquí hay un pequeño error, si no me equivoco, sí, son 27.510, estos son 27.510, perdón, esto es un 7, esto es un 7, ¿vale? En vez de un 8 es un 7, 27.510 que sería soportado, pagamos 158.510 al proveedor y como mayor valor de activo, esta cuenta en la que vamos a activar esos gastos de personal que están reflejados en la cuenta de gastos de personal, pero como contrapartida de ese mayor valor de activo es esta cuenta, es una cuenta de ingresos. Para compensar esos gastos que hemos tenido, damos una cuenta de ingresos para que no afecte a la cuenta de resultados y la volvemos a llevar así al inmovilizado. Y por último, la provisión. Dotamos la provisión. La contrapartida de esa es la provisión por retiro, desmantelamiento o rehabilitación de inmovilizado por 12.673,50. Esta provisión, cada ejercicio, la actualizaremos en función del paso del tiempo. Es decir, el año que viene actualizaremos esa provisión y serán 3 años, con lo cual habrá un gasto financiero por actualización de provisiones y aumentará el importe de la provisión para que el año último, el año cuarto, lo que tenga la provisión sean 16.000. Esos gastos financieros de actualización de provisiones no se activan, simplemente son gastos de ejercicio. Y la maquinaria ya se amortiza sobre este importe. Ya independientemente de que actualicemos, que añadamos valor a la provisión, vamos a amortizar este importe. Lo que se va a amortizar en esos 4 años va a ser este importe. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Vamos a recapitular un poco esta parte de inmovilizado. Bueno, en nuestro material, como hemos dicho, podemos tener inmovilizado productivo por categorías, inversiones inmobiliarias, que son las que la empresa tiene para obtener rentabilidad bien por plusvalías o por arrendamientos o por rentas. El productivo es el que se usa en la actividad de la empresa, en la producción, en las actividades administrativas, etcétera. Y disponibles para la venta son aquellos que, siendo parte del inmovilizado generalmente productivo de la empresa ha decidido ponerlos en venta siguiendo un plan. Plan definido como vamos a poner esto en venta y ha hecho acciones para llevar este cabo a la venta. Y además, cuando los inmovilizados están en la categoría disponibles para la venta, es una reclasificación, aparecen en el activo corriente y además en el momento en que se clasifican como disponibles para la venta, dejan de amortizarse. Claro, dejan de amortizarse porque ya no están en uso, con lo cual no tiene sentido la amortización, que la amortización es un reflejo del uso del activo en la cuenta de resultados. ¿Y cómo valoramos la adquisición? Bien, pues o precio de adquisición o coste de producción, es decir, su coste histórico, por así decirlo, y hay que tener en cuenta
la activación de lo que llamamos trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado, que es el reflejo de esos gastos hasta la puesta en marcha, y las provisiones por retiro, desmantelamiento o rehabilitación del inmovilizado, ¿sí? Que son mayor valor del activo y recordad que tienen que estar actualizadas a valor presente. O sea, el valor estimado al final de la vida del activo lo actualizaremos al tipo de interés efectivo que considere la empresa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende bien? Perfecto, gracias. Y vamos a ver otro poquito más de inmovilizado y en este caso vamos a ver un ejemplo de venta de inmovilizado material. Cómo se contabiliza, cómo se registra y cómo se calcula. Bien. Bueno, ¿cómo seguimos esto? Bueno, en el momento de que se vende o enajena un inmovilizado, ya sea tangible, no tangible, material, en primer lugar se da de baja el inmovilizado por su valor neto contable, lo que supone dos operaciones distintas. En primer lugar, dar de baja la cuenta de inmovilizado, la cuenta 210, 200, que sea a coste histórico, el importe que teníamos registrado ahí. Abonándolo, es decir, el importe de maquinaria o vehículos, ese importe inicial se abona al haber. Apuntamos al haber. Por otro lado, damos de baja la amortización acumulada 280 y todas las correcciones de valor que hubiera de ese activo 290, 29, sub 28 y 29. Cargándolas, es decir, las apuntamos al debe. Es decir, así hemos dado de baja el valor neto contable por la diferencia entre los dos. Y, por tanto, la diferencia con el precio de venta pactado, de ese valor neto contable con el precio de venta pactado, supondrá un beneficio o pérdida por esa enajenación de inmovilizado. ¿Eso se entiende? Fácilmente, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve claro? Gracias. Vamos a verlo con un ejemplo, que es mucho más sencillo. Una empresa compra el 1 de enero del año N, al contado, una máquina por importe de 150.000 euros. Se le estima una vida de 5 años, es decir, amortiza 150.000 entre 5, sin valor residual, es decir, base amortizable es igual a coste, y amortización lineal, es decir, todos los años lo mismo. Como vimos al principio, es el sistema más sencillo, todos los años lo mismo. A 30 de septiembre del año N+3, la empresa llega a un acuerdo para vender la máquina por 50.000 euros. ¿Sí? Por 50.000 euros. Es el precio de venta. Preguntas, ¿cuál es el beneficio de la operación? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿cómo sería el asiento de contabilización de la misma? ¿Sí? Pues vamos a ello. Estamos en año más 3, ha pasado año N más 1, año N más 2, 3 años y 9 meses hasta 30 de septiembre, ¿sí? Vamos a ello. Venga. Entonces, precio, 150.000. El precio, ¿de acuerdo? Entonces, amortización acumulada al 31 del 12 del año anterior, o sea, al cierre del ejercicio anterior, son 150.000, que es el precio de compra, entre 5 años por 3 años, con lo cual 90.000 menos 90.000. Solo restamos para calcular el valor neto contable. Ahora tenemos que amortizar desde el 1 de enero hasta la fecha de la venta, ¿correcto? Bien, pues amortizamos desde 1 de enero hasta 30 de septiembre. Como son 9 meses, 30.000, que sería de un año, 150.000 entre 5, entre 12 por 9 son 22.500. Con lo cual, nuestro valor neto contable, 37.500. ¿Correcto? Bien. ¿Sí? Y el precio pactado, 50.000. Con lo cual, 50.000 menos 37.500, tenemos un beneficio de 12.500, ¿no? Muy bien. Hemos ganado 12.500 con la venta de la máquina. Perfecto, estupendo. ¿Cómo contabilizamos esto? Vamos a verlo. Bien. Por un lado, este asiento primero es la amortización de los 9 meses del ejercicio.
Estos son la amortización de los primeros 9 meses. Sencillo, 22.500, como hemos visto, amortización de inmovilizado material a amortización acumulada 22.500. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a dar de baja toda la amortización acumulada. Los 90.000 que había más estos 22.500. La damos de baja. Bien. Por un lado damos de baja. Por otro lado, damos de baja la maquinaria. Y cobramos de nuestro cliente los 50.000 más el IVA, 60.500. El IVA está aquí. Y la diferencia, que además nos cuadra el asiento, es ese beneficio procedente de inmovilizado material, 12.500. Porque esto es mayor que esto. Si fuera menor, si la suma de amortización acumulada más el importe cobrado en bancos fuera menor que el importe de la maquinaria más el IVA repercutido, entonces tendríamos una pérdida y tendría que ir aquí. Si esto fuera mayor que esto, menor que esto, tendríamos una pérdida que iría aquí. Sería la cuenta 671, pérdidas procedentes de inmovilizado material. ¿Se ve? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Y un caso particular de evento inmovilizado, y lo voy a nombrar nada más, y haremos algún ejemplo más adelante en otra videoconferencia, son las permutas de inmovilizado. Y consiste en intercambiar dos activos. Un activo a cambio de otro u otros. Y o una cantidad de efectivo. El plan diferencia entre permutas comerciales y permutas no comerciales. Entonces, lo hace por excepción. Define cómo es una permuta comercial y lo que no es comercial, pues es no comercial. Bueno. Son comerciales cuando la configuración, lo que se llama configuración de los flujos de caja, es decir, el riesgo, el calendario de los flujos de caja del inmovilizado recibido es distinto, muy distinto de los flujos de caja de activo integrado. Por ejemplo, un activo con una vida útil de 10 años a cambio de un activo con una vida útil de 4 años. Por ejemplo, ¿vale? O porque los importes son mucho mayores de los que puede generar uno que puede generar otro, etcétera. Segundo lugar, cuando el valor actual de los flujos de efectivo de la empresa que ha entrado en la pregunta se puede ver modificado gracias a la operación. Es decir, si los flujos de los activos son muy diferentes, pero prácticamente no afectan a la empresa, podría no considerarse comercial. Y cuando estas diferencias, surgidas en estos dos casos, son significativas comparados con el valor razonable de los activos intercambiados. Si es un 1% de ese valor razonable, tampoco tiene sentido clasificarla de comercial. ¿De acuerdo? Y en el caso de que esto no se cumpla, pues será no comercial. Y la diferencia es importante porque tiene efectos contables, sobre todo en lo que tiene que ver con beneficios o pérdidas. Vamos a ver cuáles son. ¿Cómo se valoran las permutas? Bueno, cuando son comerciales, el inmovilizado recibido se valora por su valor razonable, es decir, su valor de mercado, más el dinero, el efectivo que se haya entregado a cambio. Es decir, y el que hemos entregado lo valoramos por su valor contable. Es decir, yo tengo una maquinaria valorada por 30.000, valor contable, ese doy la baja por 30.000 y doy alta al nuevo por valor razonable, y si he pagado algo, también eso. Puede haber, al ser comercial, beneficio o pérdida. ¿De acuerdo? Siempre hay beneficio o pérdida. ¿De acuerdo? En cambio, en la no comercial, el inmovilizado recibido se valora por el valor contable del entregado más las contrapartidas monetarias que se hayan entregado a cambio, con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido si fuera menor. Si el inmovilizado recibido tiene un valor razonable menor que este, que estamos diciendo, valor contable del bien entregado, el límite es el valor razonable del impuesto de inmovilizado material recibido, por lo cual nunca podrá reconocerse un beneficio
aunque sí una pérdida. Es decir, si el valor razonable de inmovilizado recibido, de activo recibido, es menor que el del entregado más lo que hemos pagado, entonces ahí reflejaremos una pérdida. Reflejaremos una pérdida. Pero si no, nada, es decir, es una permuta total, es decir, lo que recibimos lo valoramos a lo que hemos dado a cambio, a valor contable, dinero más activos. ¿Se entiende bien? Por eso es muy importante calificarla como comercial o no comercial, porque tiene efectos en que aquí puede haber un beneficio, en cambio aquí solo puede haber pérdidas. Es neutral efectos de beneficios. Bien, recapitulando, venta de inmovilizado material, permutas y valoración. Damos de baja el valor neto contable, que significa abonar el coste de adquisición y cargar la amortización acumulada del deterioro, y por tanto aparecerá un beneficio o una pérdida por enajenación inmovilizada. Y en caso de las permutas, que las tenemos comerciales y no comerciales, y en función de las comerciales pueden dar lugar a beneficio o pérdida, y las no comerciales solamente a una pérdida. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias. En resumen, lo que quería concluir es que es muy importante conocer no solamente la mecánica de los asientos, el debe, el haber, sino que es también mucho más importante conocer los criterios de valoración y normas de registro del plan general contable, también aquella normativa societaria mercantil, y yo diría también que fiscal externa al plan general contable y que afecta a cómo la aplicamos. Y por último también saber hacer cálculos y estimaciones como los de tipo efectivo, cálculo de amortizaciones, etcétera, etcétera. Que esos son también factores muy importantes a la hora de, bueno, de llevar la contabilidad de una manera precisa y adecuada. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, también es muy relevante el hacer cierres mensuales o trimestrales, de manera que todo sea un poco más ordenado y no esperar hacer ejercicio para hacer algo. Y como recordatorio del plan general contable, recordar que el plan tiene 5 partes, las 3 primeras, marco conceptual de la contabilidad, normas de registro de valoración y formato de cuentas anuales, son de cumplimiento obligatorio, es decir, es obligatorio elaborar la contabilidad según estas normas, mientras que el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables son voluntarias, es decir, esto no es necesario llevarlo a cabo a rajatabla, es facultativo, es indicativo, ¿vale? Y bueno, pues no es obligatorio hacerlo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era todo lo que quería contaros por hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Y si no, pues nos veremos en próximas videoconferencias. Curiosamente, esta parte del cuadro de cuentas y definiciones contables es a la que más atención se suele prestar. Se suele olvidar un poco cuando se enseña contabilidad esta parte de arriba. En cambio, es realmente obligatoria. En cambio, nos centramos mucho más en que el asiento, la cuenta utilizada, que eso al final es un poco menos relevante. Lo importante es entender que esto tiene que ser un activo, tiene que ser un ingreso, un gasto, que eso tiene que llevar a pérdida o no. No exactamente la cuenta o cómo lo hacemos el asiento. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximas videoconferencias. Buenas noches y buen fin de semana. Hasta pronto.